Si las cosas no han cambiado, ha sido en tantos años, en el fondo, con lo mismo. O sea, las cosas han cambiado, pero han cambiado en el sentido, se han empeorado, ¿no? Las condiciones de desigualdad son cada vez mayores. Hoy día tenemos un nivel de injusticia social mayor que el que tuvimos al fin de la dictadura. Y yo no es porque quiera defender la dictadura, pero es un proceso de continuidad, ¿no? En el 5% más rico, el año en que termina la dictadura, en 1989, en 1990, era como 140 veces el ingreso promedio del 5% más pobre. Hoy día está en 350 veces. Entonces, claramente hemos retrocedido en lo que significa valores, ¿no? Y condiciones morales. ¿Cuál es tu explicación para eso? ¿Por qué? ¿Qué condiciones se han reunido? Porque claramente esto responde seguramente a muchos factores. ¿Qué condiciones se han reunido para generar esta situación de tanta desigualdad? Las condiciones, a mi juicio, dicen en relación con una dictadura que aún no ha terminado. O sea, el golpe militar en 1973 inaugura un proceso de dictadura política que tiene una primera fase que es brutal, que implica persecución, desaparición forzada de personas, tortura, exilio, y después viene una segunda etapa, que es por decirlo así, la fase blanda de esta dictadura, en donde ya tú no necesitas reprimir, tú no necesitas perseguir, porque la dictadura militar tuvo un sentido y razón. La oligarquía chilena, que venía perdiendo poder a lo largo de todo el siglo XX, no nos olvidemos porque hay una historia más larga, el siglo XIX es un siglo en donde se construye el Estado-Nación, pero un Estado-Nación bien particular, que es una sociedad, una modernización excluyente, un Estado moderno pero excluyente. No estaban ni los mapuches, no estaban incluidos ni los trabajadores, ni los campesinos, era un Estado moderno oligárquico, ¿no? Y ese Estado moderno oligárquico, a principios del siglo XX, de alguna manera empieza a debilitarse, precisamente por el crecimiento político, por la toma de conciencia que los sectores históricamente postergados van adquiriendo. Y todo el siglo XX fue, por decirlo así, un proceso en donde los sectores subalternos, los sectores marginados, campesinos, obreros, clase media, trabajadores fiscales, van adquiriendo cada vez más poder, nacen partidos políticos que los representan, y el año 70 en Chile se es capaz de elegir a un gobierno claramente en las antípodas de lo que era el poder y el dominio de estas oligarquías que habían logrado mantener un cierto equilibrio hasta el año 70. Y el 73 vuelven por su fuero y recuperan el poder. El golpe militar no se explica porque hayan habido colas, porque haya existido un desorden en la economía o por malas políticas que haya. La caricatura de la Unión Popular. ¿Qué es la caricatura? El golpe de Estado se explica por una situación política mayor. Estos sectores oligárquicos dominantes retoman el poder con la violencia que lo hicieron, instalan un nuevo orden, un orden en donde toman el control y el dominio de la sociedad chilena y lo conducen, hasta el día de hoy lo conducen, con un proceso flexible, ¿no es cierto?, primero de violencia política y después de acuerdos políticos, de negociaciones políticas, en donde concurren a ellos la concertación. Y por eso nosotros decimos la concertación es un conglomerado de derecha, porque de alguna manera, muy categórica, ellos aceptan toda la herencia de la dictadura. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, ¿qué cambios han hecho la concertación durante 20 años? ¿Qué cambios importantes hicieron que modifiquen la sociedad que se construye con la dictadura? Ninguno. La misma Constitución. Y peor aún, Ricardo Lagos le hace unos cambios menores y le pone su nombre y su firma encima de la del dictador y le da una legitimidad política a la Constitución de Jaime Guzmán inesperada. Bueno, recientemente Pablo Longueira en una entrevista hablaba justamente de la continuidad de estos gobiernos de centro-derecha, decía que había sido la concertación. De centro-derecha. Pero además, en materia de previsión,
el mismo sistema de AFP, incluso peor, lo fortalecieron, porque durante el gobierno de Bachelet, ¿qué es lo que hicieron? Le entregaron todos los independientes que antes boleteaban y que no estaban obligados a hacer cotizaciones en la AFP, ahora lo tienen que hacer. Le resolvió el problema de aquellos que no iban a tener una pensión por el sistema AFP y crearon el pilar solidario, la pensión básica solidaria, porque el sistema AFP no lo iba a entregar. Les permitió hacer mayores inversiones especulativas en el extranjero, fortaleció el sistema. En materia de salud no cambiaron tampoco esto del seguro privado y la existencia de esta salud pública es muy precaria. Mejoraron un poco las condiciones, aumentaron más el gasto, pero finalmente la sociedad que se construye en tiempo de la dictadura, es la misma que hoy día tenemos.